Muy bien, pues bienvenidos a todos a este webinario en español de MIFA, que se titula El proceso para aplicar a la universidad para estudiantes indocumentados y familias inmigrantes en Massachusetts. Yo me llamo Andrea Keenan y yo trabajo para MIFA. Yo también fui consejera en una escuela secundaria aquí en Massachusetts y yo misma también soy inmigrante. Entonces conozco personalmente y profesionalmente el tema. Y este webinario, como les había dicho, es para estudiantes y familias en español. Si usted está sintonizando y es consejero de escuela secundaria o profesional que trabaja con estudiantes, MIFA tiene otro webinario que fue grabado especialmente para los consejeros y otros adultos y profesionales que trabajan con estudiantes indocumentados. Entonces, hay ese webinario y este que se enfoca más para las familias y los estudiantes. Bienvenidos. Antes de empezar, quiero recordarles que estamos grabando este webinario. Ustedes van a recibir copia de la grabación y de los dispositivos también. Durante la presentación, si ustedes me quieren hacer preguntas sobre cualquier tema que estamos tratando, pueden utilizar el botón que se dice, que se ve, que dice, perdón, Q&A. Es para hacerme preguntas. Me pueden escribir las preguntas y yo las voy a contestar durante la presentación. La función de chat está desactivada para este webinario, entonces si ustedes se quieren comunicar conmigo, por favor háganlo con el Q&A. Si también están teniendo problemas tecnológicos, me pueden también decir y dejar saber usando el Q&A. Para ver subtítulos, usen la función que dice Live Transcript, la transcripción en directo. Y si se tienen que retirar del webinario, por favor hagan clic en el botón rojo que dice Leave. Si necesitan configurar su audio, lo pueden controlar el volumen y otros detalles en Audio Settings. Entonces vamos a comenzar. Antes de lanzarnos en el tema de hoy, les quiero recordar que MIFA es una autoridad estatal sin fin de lucro creada por el estado de Massachusetts en 1982. Y el estado creó MIFA como organización y autoridad para ayudar a las familias a planificar, ahorrar y pagar los costos de la universidad. Todos los recursos de educación que proveemos son gratuitos, completamente gratis para las familias de Massachusetts. Entonces espero, bueno, les doy gracias por estar aquí y también les quiero animar para que ustedes chequen nuestro sitio de internet. Hay muchos otros recursos gratis de los cuales ustedes pueden tomar ventaja de MIFA. Hoy vamos a hablar sobre em, los temas. Tenemos solamente una hora y 15. No vamos a poder cubrir todos los temas que involucran a los estudiantes indocumentados, pero vamos a tratar de enfocarnos en cómo aplicar a la universidad, qué tenemos que saber a la hora de pagar para la universidad, cómo costear nuestros estudios. Vamos a tratar de comprender las diferencias entre los estatuses inmigratorios y cómo el estatus migratorio de un estudiante puede influenciar el tipo de ayuda financiera que el estudiante puede recibir o no recibir de diferentes fuentes, como la fuente federal, estatal o de las universidades. También vamos a aprender un poquito más sobre los nuevos acontecimientos emocionantes y muy esperados aquí en el estado de Massachusetts. Mucho está cambiando aquí en el estado y mucho es muy positivo para los estudiantes indocumentados y los estudiantes inmigrantes con diferentes estatuses. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Al final vamos a cerrar con el proceso de admisión universitario y cómo deben de planificar su aplicación, a dónde quieren aplicar, o sea, qué decisiones van a tomar y todo depende también en el perfil académico del estudiante.
ciertas oportunidades, ciertas preguntas. Entonces vamos a hablar con un poquito de profundidad sobre diferentes tipos de estudiantes y los tipos de admisión a los cuales pueden tener acceso. ¿Listos? Vamos. Ok. Antes de empezar, yo sé que me van a sintonizar estudiantes y familias estudiantes. Entonces, antes de empezar con lo más concreto, que siempre me gusta empezar con este mensaje. Y el mensaje es que ustedes, como estudiantes indocumentados o estudiantes inmigrantes, aunque su estatus migratorio es algo muy importante, no nos define. O sea, el mensaje es tú no eres definido o definida por tu estatus migratorio. Claro, es una parte súper importante de tu vida, afecta mucho, perdón, a nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, pero tú eres mucho más que tu estatus inmigratorio. Y a veces yo creo que los estudiantes, los jóvenes, si son indocumentados o tienen diferentes estatuses, que quizás les afecta el acceso a ciertas cosas, empezamos a compararnos a nuestros amigos que quizás son ciudadanos, nos empezamos a poner tristes. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó esto? Y sí, es difícil y es un poquito triste a veces no tener las mismas oportunidades en todo momento, pero es importante saber que la educación es algo muy fundamental y es algo que el estudiante indocumentado aquí en los Estados Unidos aún sí tiene derecho y muchas oportunidades de acceder a la educación superior. Entonces, el estatus migratorio no va a ser la barrera, la única barrera que, que tengan estos estudiantes. O sea, la van a poder superar sabiendo los recursos y sabiendo la información que existe. Y los estudiantes que me están sintonizando, mi mensaje es, no se sientan definidos por su estatus migratorio. Son más que eso, son sus objetivos, sus intereses, lo que hacen de trabajo, sus pasiones, su voz, sus estudios, son mucho más, su identidad es mucho más. Como consejera, antes yo les decía mucho a mis estudiantes que el tener un estatus de inmigración complejo o ningún estatus, o sea, ser indocumentado, siempre hace que simplemente tengamos que ser más creativos a la hora de aplicar a la universidad, a la hora de ver cómo vamos a pagar los estudios, pero no nos limita drásticamente. Y más aquí en el estado de Massachusetts, existen ya recientemente tantos recursos para estudiantes inmigrantes y estudiantes indocumentados que no hay que darse por vencidos. Y siempre hay que buscar las respuestas, hacer preguntas para poder lograr sus metas. Entonces me gusta siempre empezar con ese mensaje porque yo en lo personal lo viví, en lo personal sé que aunque es más fácil decirlo que vivirlo y experimentarlo, que es importante que nuestros estudiantes escuchen eso y esos mensajes de lucha y de ser creativos, porque eso es lo que necesitamos para navegar el sistema universitario y de aplicación universitaria aquí en este país. Ok, entonces, sabiendo eso, quiero pasar pues, en realidad hay tantos caminos que un estudiante puede escoger. Y este webinario es más para los estudiantes que están ahorita actualmente en high school, o sea, una escuela secundaria, sea noveno, décimo, onceavo o claro, doceavo, que ya están casi listos para tomar el siguiente paso. Y es importante que sepan que su estatus a veces se siente que nos va a limitar un poco, pero en sí tienen muchas opciones, muchos caminos, muchos destinos y no hay un camino correcto para alcanzar tus objetivos. Entonces, mi consejo antes de empezar con más información es que encuentres o encuentren a gente en la que confíes y pidan ayuda. Compartan esta presentación con personas que conozcan, que ustedes crean que pueden beneficiar de tener esta información también. Quizás ellos mismos son indocumentados o ustedes tienen familia, amigos que son inmigrantes, que están en la escuela secundaria. O sea, compartan esta presentación porque hay mucha información aquí. Em,
sean creativos y aprende sobre todos los recursos y tengan en mente que em, tienen de dónde escoger. No están tan limitados como a veces la sociedad nos hace creer que somos cuando somos inmigrantes o si no tenemos un estatus legal. Ok, vamos a empezar con la información más concreta. ¿Qué necesitamos saber sobre la aplicación a la universidad? Esas son algunas de las preguntas más comunes que yo he recibido como consejera y ahora como empleada de MIFA. La primera pregunta es, ¿pueden aplicar a la universidad los estudiantes que no tienen un estatus migratorio? Suena fácil y espero que sepan la respuesta. Sí, la respuesta es sí, sí, sí. No hay ninguna ley federal, ninguna, que prohíba la admisión de inmigrantes indocumentados en las universidades de los Estados Unidos. Ninguna ley. O sea, hay mucha gente o agencias que quizás hagan campañas contra las personas indocumentadas en este país, pero no hay ninguna ley, no hay ninguna base legal y federal que prohíba a nuestros estudiantes indocumentados acceder a la educación superior, o sea, después del 12º grado, a cualquier colegio, a cualquier universidad. Las leyes federales y estatales no requieren que los estudiantes comprueben o prueben su ciudadanía para entrar en instituciones privadas de educación superior. Entonces, para entrar a universidades privadas, en cualquier estado, en cualquier lugar, zona de los Estados Unidos, no hay ninguna ley que diga tienes que comprobar tu estatus antes de que nosotros te podamos admitir. ¿Ok? Sin embargo, hay algunos campus, o sea, algunos sistemas públicos que tienen políticas diferentes. Y se trata de 3 estados en particular en el sur de Massachusetts, que a veces sus sistemas de universidad públicas sí tienen leyes un poquito diferentes, pero son leyes hiperlocales que son nada más para ese sistema público en esa ciudad o en ese estado. Entonces, aquí en Massachusetts y en 47 de los estados de los Estados Unidos, para las universidades públicas tampoco requieren que comprueben su estatus migratorio. Entonces, lo difícil a menudo se convierte no en me van a admitir o no, soy elegible para aplicar o no, pero se convierte en la cuestión de cómo voy a pagar para la universidad. Porque ahí sí existen algunos requisitos de estatus migratorio que puedan afectar cuántas becas o cuánta ayuda federal el estudiante puede recibir. Entonces, la ayuda, o sea, el dinero federal a veces sí se limita a estudiantes que tengan estatuses migratorios elegibles. Pero ya eso es como la cuestión de cómo voy a pagar para la universidad. Pero primero que lleguemos a eso, quiero que entiendan que sí pueden aplicar, o sea, sí pueden estudiar en las universidades públicas en la mayoría de los estados y privadas en cualquier estado de los Estados Unidos. Y yo creo que hay mucha información errónea a veces que se comparte en nuestras comunidades que dicen, no, los estudiantes indocumentados ni apliquen, no pueden. Y eso es completamente falso. Entonces, si ustedes están escuchando esto por primera vez y dicen, ay, no sabía, pues compartan esa información con sus amigos, am, y con sus colegas para que más estudiantes indocumentados reciban el mensaje que sí pueden aplicar. Y más si han trabajado tan duro durante su carrera académica, merecen el derecho de poder ver si aplican a la universidad y si los admiten. Entonces no tengan miedo de aplicar. Pero después a veces recibo esta pregunta también. ¿Es seguro proveer mi información en las aplicaciones de admisión o ayuda financiera? O sea, a veces decimos, bueno, qué bien, suena muy bonito. Sí, puedes aplicar, sí puedes aplicar.
pero ¿habrá algún riesgo al momento de yo someter un formulario para ser admitido a una universidad si me están preguntando mucha información privada? ¿Mi información está en riesgo? Y más si mi familia o yo somos indocumentados, ¿quién va a tener acceso a esa información? ¿Qué me van a pedir extra? Tengo que tener miedo. Esa es la pregunta. Entonces, y otra pregunta aquí es, ¿puedo compartir mi estatus con mi consejero en mi escuela? Entonces, esas dos preguntas van juntas, ¿ok? Porque es compartir mi información no solamente con las universidades, pero compartir mi información también con mi escuela. ¿Es seguro? Y yo sé por qué se preocupan por eso, porque a veces al ser indocumentado tenemos que ser muy privados, no hay que divulgar tanto, porque es una identidad no solamente personal, pero una identidad que también se conecta con términos legales y a veces hay que tener cuidado, claro, con quién compartimos esa información. Entonces, la primera respuesta es que nadie debe nunca preguntarte cuál es tu estatus de inmigración. Eso es completamente ilegal. Y más en las escuelas de kinder a doceavo grado. Entonces, nunca una maestra, un consejero, no importa cuánta confianza le tengan, nunca un administrador de escuela pública o privada de kinder a doceavo grado te puede hacer la pregunta, ni a un estudiante ni a un padre de familia, ¿cuál es tu estatus? ¿Ok? Pero, pero, hay ciertos momentos en los que, al revés, te podría beneficiar el hecho de que tú, como estudiante o ustedes como familia, autorrevelen su estatus a alguien. En, en los Estados Unidos hay una ley que se conoce como FERPA, F-E-R-P, P de pato, A, y esa ley federal se toma muy en serio, tiene muchas consecuencias si alguien no respeta esa ley. Esa ley protege la información y la identidad de los estudiantes y les da derecho también a una educación gratuita y sin compromiso entre kinder y doceavo grado. Y esa ley también se basó en los años 80. Fue una decisión de la Corte Suprema, Plyler versus Doe, que protege a cualquier estudiante que tiene derecho a recibir una educación gratis en los Estados Unidos entre kinder y doceavo grado, sin importar el estatus migratorio. Entonces, con esa ley y con la ley de FERPA, su información está protegida, o sea, nadie te puede preguntar. Pero no hay ninguna ley que diga tú no puedes autorrevelar tu estatus si tú te sientes cómodo y tú crees que te va a beneficiar. Es algo quizás un poco atemorizante, pero si sabes cómo hacerlo, te mantendrás salvo, estudiantes, y obtendrás la ayuda y los recursos que necesitas. O sea, si un estudiante, por ejemplo, está en décimo grado, onceavo grado y ya está empezando a tener preguntas de cómo puedo aplicar a la universidad, qué recursos hay, quién me puede ayudar a mí, a mi familia a llenar los formularios de ayuda financiera o de admisión. Y digamos que hay alguien en mi escuela, un consejero, un maestro, ¿a quién le puedo revelar mi estatus? Entonces, puedes revelar tu estatus, autorrevelar tu estatus, por ejemplo, a un consejero o una consejera en tu escuela. Si le tienes confianza, si te ha demostrado que es de fiar, o sea, que está como de tu lado y te cae bien y dice, te puede ayudar, no hay ningún problema autorrevelar tu estatus a esa persona en tu escuela. Y es su deber de esa persona no decirle a otros. O sea, es decir, gracias por compartir eso. Ahora que yo sé tu estatus, ahora ya podemos hablar entre tú y yo, estudiante, consejera, y yo como consejera te puedo ayudar, te puedo dar recursos. Ya sabiendo tu estatus,
te puede ayudar mejor. Y no hay nada malo con eso. Si el estudiante es el primero en decir, o los padres de familia es el primero de decirle a un consejero o una consejera, ese es nuestro estatus, ayúdenos. Ya la consejera o el consejero, por ley, ya tiene la libertad de hacerle otras preguntas o de poder dialogar o hablar o pedirle clarificación. Entonces, es completamente seguro si el estudiante es el que inicia, o el padre de familia es el que inicia el contacto y la información de autorrevelar el estatus. Y ya después el maestro o consejero ya puede ayudar, ya puede saber más y ya es una conversación libre, sin secretos. Pero recuerden, el que tiene que tomar el primer paso aquí, si se sienten cómodos, es el estudiante o el padre de familia. ¿Ok? Y es está bajo su control. Nunca debe ser el primero que tome el paso el maestro o maestra o consejero. Entonces, si el consejero sabe, ya el consejero te va a poder dar más información más específica a tu caso. Porque a veces, en mi experiencia como consejera, yo tenía muchos estudiantes que se autorrevelaban conmigo en noveno, décimo, onceavo, o hasta doceavo. Y yo siempre les decía, gracias por confiar en mí. Yo no le voy a decir a nadie más, a menos que tú me des permiso. Y ya que yo sé, ya te voy a poder ayudar mucho mejor. Y obviamente, conforme más temprano se autorrevelaban conmigo, mejor, más tiempo me daba para poder ayudarles más. Ahora, nunca es demasiado tarde. Entonces, a veces tenía un estudiante que ya era casi el final de doceavo grado y finalmente me decía y pues decía, uy, ya te vas a graduar en un mes, pero vamos a tomar ventaja de ese mes ya que sé exactamente cómo te puedo ayudar. A veces tenía estudiantes que nunca se autorrevelaban y no era su culpa, es obviamente su decisión, pero yo siempre pensaba, yo creo que necesitan más ayuda, pero yo no puedo ser la primera que diga, ¿eres indocumentado? ¿Te puedo ayudar? Entonces yo siempre esperaba que ellos me dijeran algo y había algunos que nunca me decían algo. Y bueno, esa es la realidad. Em, pero yo siempre como consejera trabajaba duro para que mis estudiantes supieran que yo era una persona que podían confiar, que nuestra escuela era un lugar seguro para ellos. Y yo entiendo que a veces no en todas las escuelas existe eso, pero lo que yo sí sé es que los consejeros, los high school counselors, están especialmente entrenados en todo lo que tiene que ver con la seguridad de documentos y información personal de los estudiantes. Entonces, si hay una persona en la escuela que yo diría, "Mm, traten de autorrevelarse si se sienten cómodos", sería la consejera y el consejero de su hijo o hija. Y también cuando ya llegue el momento, en doceavo grado, cuando ya estén aplicando a las universidades, también créanme, es 100% seguro autorrevelar su estatus a las universidades. Y puede ser muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si ustedes son honestos sobre su estatus de inmigración, las universidades pueden de ahí ver si ustedes califican para diferentes oportunidades o más dinero o becas especiales para estudiantes indocumentados. Ya en estas alturas, año 2024, hay muchas universidades que tienen programas especiales o ayudas especiales para estudiantes indocumentados. Y si las universidades no saben que quizás ustedes pueden beneficiar, quizás no van a tener acceso a esas ayudas extras. Entonces, siempre es seguro. ¿Por qué? Porque su información va a estar protegida por esa ley de FERPA, que es una ley federal. En mis 12 años como consejera, nunca he escuchado, nunca ha pasado que una universidad le dé o confirme o pase información a otras agencias federales como ICE o DHE, Department of Homeland Security o USCIS
o sea, cualquier agencia de federal. Nunca yo he escuchado que haya una universidad que le haya pasado información a una de esas agencias. O sea, lo tienen súper prohibido las universidades. Y las universidades saben que si lo hacen, se van a meter en un lío federal, legal, costoso. O sea, nadie quiere ir ahí. O sea, nadie va a dejar que eso pase. Y yo creo que a veces al saber eso, los estudiantes se sienten más cómodos de decir, ay, hay una ley que me protege mi información. No por ser indocumentado quiere decir que no hay nadie que me proteja o nada que me proteja. Entonces es importante saber eso. Y obviamente, terceramente, un abogado de inmigración de confianza siempre va a ser alguien que ustedes espero que puedan autorrevelar su estatus para recibir la ayuda legal que merecen y que necesitan. Pues tomen esto en cuenta al momento que ustedes estén navegando su proceso de aplicar a las universidades. ¿Alguna pregunta? Voy a pausar para ver si alguien me ha escrito alguna pregunta aquí. ¿No? ¿Nada todavía? Ok, vamos a seguir. ¿Qué más? Entonces, si ustedes están estudiantes o padres de familia a punto de aplicar a la universidad o se sienten motivados de decir, No me quiero sentir tan solo", o sea, hay otros estudiantes como yo que soy el único en mi escuela o el único en mi comunidad. Entonces, es importante que ustedes sepan que no son los únicos. Por ejemplo, en mi escuela, donde yo trabajaba antes, siempre había un estudiante o dos o varios indocumentados que me decían, Miss, yo soy el único que está pasando por esto. Y yo le decía, no. Hay docenas de estudiantes en esta escuela que son indocumentados, pero obviamente, claro que no van a saber eso y cada uno se siente muy solo, pero en realidad es toda una comunidad y no son los únicos, o sea, hay poder en esas cantidades. Aquí en Massachusetts tenemos a una organización juvenil que se llama SIM, SIM, que es una organización de estudiantes indocumentados e inmigrantes que se juntan para aprender juntos, para compartir recursos, para ser parte de diferentes movimientos cívicos. Son una organización muy buena. Fueron fundados hace ya muchos años en UMass Boston y en dos o tres escuelas secundarias aquí en Massachusetts. Y siempre recomiendo a mis jóvenes que yo conozco, estudiantes que se unan así para conocer a otros estudiantes indocumentados también, porque hay toda una gran comunidad de estudiantes que se pueden apoyar y ayudar entre sí mismos. También quizás, no sé, eso ya es sería un paso extra, pero en tu escuela secundaria tú mismo puedes organizar o ser parte de grupos de jóvenes inmigrantes, a ayudarse a mantenerse al tanto de todos estos acontecimientos que están pasando en el estado, para ayudarse, para darse apoyo mutuo. También yo siempre recomiendo que todas las familias que están pasando por eso, que cada 2 o 3 años regresen a hablar con alguien que les pueda ayudar para ver recursos legales. Las leyes inmigratorias en este país no cambian drásticamente, pero sí evolucionan frecuentemente. Entonces, quizás si llegaron a este país hace 10 años, las leyes decían una cosa, pero ya ahorita, 10 años después, quizás ustedes pueden aplicar para algún estatus diferente o alguna ley haya evolucionado para, quizás ustedes ya son elegibles para reaplicar a algo. Entonces, no sé, yo siempre digo que vale la pena acudir a recursos sin fin de lucro, con personas o abogados em, que de verdad sean de fiar y para que ustedes chequen y verifiquen cada 2, 3 años si hay algún beneficio, algún estatus al que ustedes puedan aplicar. La coalición Mira tiene un registro de agencias legales en Massachusetts que ofrecen servicios, sean gratis
o de bajo costo para estudiar, perdón, para familias de bajos ingresos, para tener acceso a abogados de inmigración y tienen o tienen un registro de varias agencias por donde sea, por diferentes regiones del estado de Massachusetts. La ciudad de Boston también tiene varias clínicas de inmigración para asesoría legal, todo gratuito, una vez por mes, virtualmente. Entonces, chequen esos recursos para que paralelamente al momento que su estudiante esté aplicando a la universidad, quizás también están viendo si hay alguna otra opción legal para usted o para su familia. Y yo tengo muy en cuenta que estos procesos legales a veces toman años, muchos años en resolverse, pero es mejor preguntar, ver para qué califican, quizás las leyes han cambiado un poco y como toma mucho tiempo a veces esperar mientras están esperando, su hijo está estudiando. Y como ustedes saben, la educación es algo que nadie puede nunca robarse, o robarle a alguien. Entonces, pues, su estudiante puede estar aplicando en la universidad, estudiando, ejerciendo lo que está, su carrera, y a la misma vez esperando para un estatus migratorio o para ver qué está pasando con su caso. Entonces es importante tener como en balance esas dos cosas y no dejar de preguntar y no dejar de acudir a recursos que tengan buena reputación como los de Mira o los de la ciudad de Boston. También manténganse al día y conozcan sus derechos. En varias ciudades aquí en Massachusetts son ciudades de santuario que dan santuario a las personas inmigrantes e indocumentadas. Y aún así escuchamos que hay incidentes donde em, entran agencias federales, ICE, y siempre es importante, aunque esta presentación no va a enfocar en eso, de mencionar que ustedes tienen derechos y que si alguien jamás los detiene o les quiere hacer preguntas, que ustedes tienen derecho de permanecer en silencio y siempre pedir ayuda y representación legal. Esos dos enlaces, y recuerden, ustedes van a recibir copia de esto si están sintonizando hoy en día. Les va a dar más información sobre qué hacer si se encuentran en esa situación. Y es importante también para sus estudiantes que sepan eso, porque hay estudiantes que se van a estudiar a la universidad en perdón, en otros estados, que quizás tienen leyes diferentes o protecciones diferentes a las que tiene Massachusetts. Y es importante saber que donde sea que vayan, tienen derecho a ciertos derechos, aunque sean indocumentados. Ok. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre lo que necesitan saber sobre cómo pagar para la universidad. Aquí en este dispositivo tengo una lista de estatus migratorios o de diferentes términos migratorios. Los estatuses en amarillo son los que sí son elegibles para ayuda financiera federal. ¿Ok? Entonces, podemos ver que hay diferentes estatuses y muchos de ustedes ya los conocen como ser ciudadano, naturalizado, o que quizás están aplicando para asilo. Y si están aplicando para asilo, tienen asilo pendiente, pending. Quizás su proceso de asilo todavía no está aprobado, o sea que está pendiente. Al momento de que sea aprobado, es el asilo concedido. Estatus de refugiado, residente permanente condicional. Hay diferentes permisos de permanencia temporal. Varios de estos estatuses de permanencia temporal utilizan la fórmula I-94 para identificarse en lugar de una tarjeta como un permiso de trabajo o una tarjeta de residente. Muchos estatuses conceden la forma I-94,
que antes estaba en papel y ahora es por ordenador virtual, digital. Hay el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, CHNB, que ofrece permanencia temporal humanitaria. Em, el, Hay designaciones, como les digo, de estatus protegido temporal, TPS, diferentes tipos de visa. Ustedes ya saben, hay muchos tipos de visa, visa T, visa U, visas J y F, hay visados temporales también. Les digo todo eso porque a veces es importante, especialmente para los chicos que están estudiando, que sus padres les comuniquen si es que pueden qué estatus de verdad tienen o si están en proceso de aplicar para otro estatus. Conforme más grandes se hagan sus hijos, es importante armarlos con esa información para que ellos sepan exactamente para lo que ellos califican al momento de aplicar para la universidad. Si los estudiantes no saben exactamente, quizás ustedes puedan hablar directamente con la consejera, el consejero de la escuela, de la secundaria, donde su hijo o hija, para que mejor les asesoren. Es importante porque quizás la diferencia entre tener asilo pendiente y asilo conseguido es la diferencia entre tener acceso a la ayuda federal o no. Obvio también hay em, DACA, que no es un, como ustedes pueden saber, no es un estatus migratorio, es una exención de deportación, pero aquí lo incluyo porque hay mucha gente que todavía tiene DACA, aunque DACA eh, como orden ejecutiva en los últimos años tenido muchos problemas porque ha habido jueces que han tratado o personas que han abogado para tratar de parar DACA. DACA sigue activo, pero es una situación muy activa. DACA actualmente protege solamente a una parte de estudiantes em, que ingresaron a los Estados Unidos antes del 2012. Entonces, es algo importante saber que DACA sigue siendo muy importante, pero ya menos y menos estudiantes están siendo elegibles para poder aplicar a DACA. Entonces, es algo que fue bueno en su tiempo, pero ya se está como acabando la oportunidad de poder aplicar para DACA. También hay diferentes visados patrocinados por familia. El autopeticionante de VAWA es otro término de inmigración que si les otorgan este permiso pueden ser otorgados la residencia permanente. Hay un proceso que se conoce como la condición especial de inmigrantes juveniles y claro, existe también la gente que es completamente indocumentada. Es importante que su hijo o hija sepa exactamente si es indocumentado o si está en proceso para aplicar a cualquier otro estatus, aunque sea un estatus que quizás no es seguro que lo vayan a recibir, es importante saber exactamente dónde se encuentran en el sistema migratorio. Como ven aquí, de todos estos términos y estatuses, solamente los que están en amarillo son los que tienen acceso a la ayuda federal. Entonces aquí regresamos otra vez a la cuestión de decir, cualquier estudiante puede aplicar a la universidad, pero la cuestión se convierte en cómo vamos a pagar. Y hay muchas fuentes de ayuda. Hay fuentes federales, estatales e institucionales. O sea, las universidades también le pueden dar ayuda a los estudiantes. Entonces, si un estudiante es indocumentado, aún así va a tener acceso a diferentes fuentes, pero no las federales, o sea, no el dinero federal del gobierno federal. Entonces, pero si el estudiante tiene uno de estos estatuses en amarillo, sí es elegible para la ayuda federal. Entonces, por eso es importante saber los detalles. Yo hace varios años tenía una estudiante que vino a mí, me dijo, Miss, yo soy indocumentada, ayúdeme. Y yo, claro, te ayudamos. A ver, dime lo que tú sabes, yo te digo lo que yo sé, y entre las dos somos un equipo, vamos, tú vas a poder hacer tu sueño realidad. Ya a los 2, 3 meses
invité a su familia a que viniera para una reunión porque nos tocaba llenar algunos formularios de admisión a las universidades y la mamá de la estudiante quería ser parte de este proceso. Los invité, estábamos platicando y surgió en la conversación que esa familia estaba en proceso de aplicar para asilo y la estudiante no tenía ni idea. Entonces, en ese momento, la estrategia cambió. En mi mente, yo le había, bueno, en mi mente y también le había compartido al estudiante, bueno, sin proceso, sin ningún estatus migratorio, siendo completamente indocumentada. Yo creo que esas serían tus opciones. ¿Qué piensas? Pero ya al saber que la familia ya tenía un proceso, aunque todavía estaba a principios del proceso, pero un buen chance de aplicar para asilo, esa estrategia se expandió un poco porque la familia estaba muy, muy cerca de completar la aplicación para asilo. Y creo que estaban a punto de recibir la carta que les iba a decir am, que si la aplicación era aprobada. Obviamente todavía les tocaba esperar para su día de corte ante el juez, todo eso. Pero mientras esperaban, quizás les iban a otorgar el permiso de trabajo. O sea, esa ya es una historia muy diferente a ser completamente indocumentado. Y les comparto esa historia, obviamente no porque eso va a ser la historia de todo el mundo, pero la importancia de dialogar abiertamente entre familia. Y más cuando el estudiante ya está cerca de los 18 años, es importante que ellos sepan toda la información. Y yo sé que a veces es difícil porque es algo que los padres a veces quieren proteger un poco a sus hijos por buena razón, pero ya en ese momento la estudiante dijo, mamá, qué emocionante, me hubieras dicho antes, yo pensaba esto, pero ahora ya sabiendo eso, tengo más oportunidades, etcétera, etcétera. Esa historia pasó hace como 3 o 4 años. Eso fue antes de que perdón, el estado de Massachusetts haya pasado la ley de igualdad de matrícula que acaba de pasar en el 2023. Entonces, es para la estudiante el poder tener acceso a esa tarjeta de permiso de trabajo, casi casi le cambió la vida. Ya 3, 4 años después, ya el estado de Massachusetts ya expandió el acceso a la cuota de matrícula más baja a las universidades públicas de Massachusetts. Entonces, si esa historia se hubiera repetido hoy en día, yo le hubiera compartido a la estudiante que, aunque haya sido indocumentada, hubiera tenido acceso a dinero y becas del Estado aquí en Massachusetts, que es muy buena noticia. Hace 3, 4 años eso no, no era realidad, pero ahora sí. Entonces, como les digo, cada 3, 4 años va evolucionando todo, pero esta nueva ley en Massachusetts, no se preocupen, vamos a hablar un poquito con más detalle en 10, 15 minutos sobre esas leyes estatales. Pero otra vez les repito, este dispositivo trata solamente sobre la ayuda federal. ¿Ok? Entonces es una gran diferencia entre la ayuda federal y la ayuda estatal. Y tenemos suerte aquí en Massachusetts que han expandido el acceso a la ayuda estatal a estudiantes indocumentados. El gobierno federal aún sigue siendo más estricto y solamente les da acceso a la ayuda federal a los estatuses en amarillo aquí. ¿Alguna pregunta? Ok, pasamos entonces. Em, Ya al saber, bueno, continuamos con el ejemplo de esa estudiante. Al saber que su familia ya estaba en proceso de aplicar para asilo, aunque no todavía, no, aunque no se los concedían todavía, estaban en proceso de esperar su fecha de corte. Y la mamá
había hablado con el abogado diciendo, bueno, cuando ya tengamos esta fecha de corte, también vamos a ser elegibles para poder recibir la tarjeta de autorización de empleo, que es la tarjeta roja y azul. Es muy bueno, obviamente, tener esta tarjeta, como ustedes saben, y a diferencia a la tarjeta residente permanente, que es verde y azul. Es importante también que los estudiantes sepan si es que tienen alguna de esas dos tarjetas. Los estatuses en amarillo, o la mayoría de esos estatuses, reciben una tarjeta residente permanente. Y es con esa tarjeta o con una carta diciendo que van a recibir la tarjeta, y la carta tiene que ser de USCIS con el número de USCIS del estudiante. Con eso o con la tarjeta pueden aplicar para ayuda federal del gobierno. Entonces es bueno tener la tarjeta de residente permanente o la Green Card. Las tarjetas de empleo, la autorización de empleo, son muy buenas, obviamente, porque pueden trabajar, llenar impuestos, todo eso, pero no les da acceso a la ayuda federal. Entonces, este dispositivo es casi igual a este, pero les quería dar como el visual. Es decir, muchos estudiantes a veces tienen la tarjeta de empleo y piensan que con esa van a ser elegibles para ayuda federal y para dinero federal. Y a veces es difícil decir no, no vas a tener acceso a eso. Pero en esa misma conversación yo les digo a los estudiantes, aunque no tienes acceso al dinero federal que te pueda dar el gobierno, no quiero que pienses que son miles, miles, miles y miles y miles de dólares, y sin ese dinero federal no vas a poder hacer tu sueño realidad. En realidad, lo que se pierden es una beca federal basada en los ingresos de la familia. Si la familia es de muy bajos ingresos, califican para aproximadamente $7,000 al año. Si la familia es más altos ingresos, les bajan el monto. Entonces, si un estudiante no califica para ayuda federal, no quiero que piensen que son $100,000, $200,000. En realidad es una beca solamente más pequeña, de aproximadamente 7,000 máximo. También el gobierno federal, a los que califican con la tarjeta verde o con otros estatuses en amarillo, también pueden recibir un préstamo federal de máximo 5,500 su primer año, y al tope su cuarto año de 7,500. Entonces, en total son aproximadamente 12,000, 13,000, 14,000, depende del año de la universidad, de ayuda federal. Entonces, sí, ayuda, claro. Tener $12,000 de ayuda, sí, obviamente es algo eh, que puede tener un muy buen efecto, pero no los descalifica, o no quiero que piensen que sin eso no pueden estudiar. O sea, hay otras maneras de encontrar dinero para estudiar en la universidad. Entonces, a veces cuando les digo eso a mis estudiantes, dicen, ok, bueno, sí, es mucho dinero, pero no era tanto como yo me esperaba. A veces piensan, sin el dinero federal no voy a poder estudiar, y eso no es verdad. Entonces, em, antes de pasar a lo siguiente, quería nada más también clarificar que hay veces que el estudiante es ciudadano, pero los padres de familia son indocumentados. ¿Qué pasa? Si el estudiante es ciudadano, o si el estudiante tiene uno de esos estatuses en amarillo, pues qué bien, van a poder llenar el formulario federal para calificar para esos aproximadamente $12,000 que les acababa de mencionar. Y eso se hace por medio del sitio de internet federal que se llama Federal Student Aid, studentaid.gov. Entonces, el estudiante califica o no basado en el estatus del estudiante. O sea, no tiene nada que ver el estatus de los padres de familia. Entonces, si el estudiante tiene uno de esos estatuses en amarillo, pueden recibir ayuda. Y no se preocupen si sus padres son indocumentados. Los padres de familia, aún siendo indocumentados, pueden registrarse para una cuenta de FSAID por medio de studentaid.gov, aunque no tengan número,
para poder ayudarles a sus estudiantes llenar y completar y mandar este formulario federal para recibir acceso a a ese dinero federal para poder estudiar. Y otra vez les recuerdo que aunque es sitio de internet federal, y a veces nos puede dar un poquito de miedo decir, pero si somos indocumentados como padres de familia, ¿podemos poner nuestra información ahí? Y otra vez les recuerdo que sí, 100% seguro, su información está protegida por la ley federal FERPA. Entonces el Departamento de Educación nunca va a compartir su información personal con ninguna otra agencia federal. Y eso también yo nunca lo he vivido y nunca he escuchado a nadie en los Estados Unidos que haya sido ah, víctima de que alguien del gobierno le comparta la información, perdón, del Departamento de Educación Federal, que le haya compartido la información a otra agencia como ICE o como USCIS o DHE. Nunca pasa. Entonces es 100% seguro, y si ustedes como padres de familia son indocumentados y su hijo sí califica para ayuda federal, no se esperen, empiecen a llenar el formulario que será disponible cada año. em, bueno, este año es diciembre primero, pero en años pasados ha sido octubre primero. Entonces, cada otoño hay que renovar este formulario. Entonces, si ustedes son indocumentados como padres de familia, no se preocupen, aún sí pueden contribuir hacia el formulario de su hijo o hija, para que sea un formulario completo y lo puedan mandar a tiempo para que su hijo ya pueda recibir esos fondos federales. Ok. Ahora les quiero platicar sobre los nuevos acontecimientos estatales y federales, y muchos de esos son muy emocionantes. Aquí ven un mapa de los Estados Unidos y aquí pueden ver los 3 estados de los que les mencionaba antes, donde ahí sí puede haber un problema si un estudiante indocumentado aplica a una universidad pública en esos estados. Son los rojos y el rosa. Pero pueden ver que en cualquier otro estado no hay ningún problema para cualquier estudiante indocumentado aplicar a escuelas públicas y obviamente a escuelas privadas en cualquier estado. Pero ven esto, por muchos años, Massachusetts no tenía acceso adicional para otorgar dinero extra a los estudiantes indocumentados. Y este mapa es viejo, y lo hice intencionalmente, del 2022. Entonces, si nos regresamos al año 2022 o mucho antes también, Massachusetts no era uno de esos estados que decía, no, no pueden aplicar. Claro, apliquen, pero Massachusetts no tiene dinero extra para darle a los estudiantes indocumentados. O sea, no hay problema en aplicar para admisión, pero como estado no tenemos dinero extra. O sea, no era ideal para nuestros estudiantes aquí en este estado. Pero en el 2023, agosto 2023, todo ha cambiado aquí en Massachusetts. Y finalmente, mucha gente por mucho tiempo batalló, luchó para abogar para estos cambios. Y finalmente se hicieron realidad en el agosto 2023. Y hay 2 cambios muy grandes para los estudiantes indocumentados. Primero que nada, y bueno, y esta ley se llama Tuition Equity en inglés, y es que va a haber igualdad en la cuota de matrícula para universidades públicas en Massachusetts, para cualquier estudiante que haya completado su escuela secundaria aquí en Massachusetts. Entonces no va a haber diferencia de precio. Antes era que los estudiantes indocumentados pagaban la tarifa de alguien que vivía de no residente de Massachusetts, y los residentes de Massachusetts pagaban una cuota de matrícula reducida. Y ahora cualquier estudiante
va a poder pagar la cuota de matrícula reducida en escuelas públicas, em, habiendo cursado mínimo 3 años de escuela secundaria aquí en Massachusetts. Entonces, un muy buen cambio para los estudiantes indocumentados que ahora ya van a tener acceso a esos precios reducidos que antes no tenían acceso. Y adicionalmente, el Estado no paró ahí. O sea, esta ley no para ahí. Esta ley no nada más dice, sí, cuota reducida para todos. También va a ofrecer ayuda financiera estatal adicional en forma de becas y diferentes oportunidades para cualquier estudiante que aplique a estas universidades públicas, sin importar su estatus migratorio. Y eso es una gran ayuda extra, porque si un estudiante no califica para la ayuda federal, muchos sí van a poder aplicar y beneficiar de la ayuda estatal. Entonces, aunque el gobierno federal nos bloquee algunas cosas, los estados o el estado tiene mucho poder y en este caso utilizó el poder para bien, para decir, bueno, nosotros como estado vamos a ayudar a nuestra población inmigrante. Entonces, es una gran noticia, como les digo, ya hacía muchos años que luchaban mucha gente para hacer esto realidad y finalmente se hizo realidad. Entonces, ¿qué significa? La equidad en la matrícula, la cuota de matrícula. Entonces, eso quiere decir que para las universidades públicas de Massachusetts, los estudiantes indocumentados van a poder recibir el precio reducido y ayudas económicas adicionales para las escuelas públicas de Massachusetts. Entonces, el estudiante tiene que demostrar para acceder a esto que es uno de esas categorías en amarillo, o sea, ciudadano, inmigrante legal, residente, o si no califica para esa categoría, si es indocumentado, por ejemplo, tiene que de ahí verificar que él o ella vive en Massachusetts, ¿ok? Tiene que comprobar que viven en el estado y tienen que ser verificados bajo el nuevo estatus que se conoce como High School Completer. Entonces, esta es una nueva terminología bajo la ley de equidad de matrícula aquí en Massachusetts, que dice que si el estudiante es indocumentado y no califica por ser ciudadano residente permanente, puede calificar para todos esos beneficios si es que se determina que el estudiante es un high school completer, o sea, que completó high school, escuela secundaria, aquí en los Estados Unidos, perdón, aquí en el estado de Massachusetts. Entonces, el término high school completer quiere decir que pueden ver en la casilla de requisitos que va a asistir o asistió o está asistiendo a la escuela secundaria en Massachusetts durante no menos de 3 años. Entonces, si lleva mínimo 3 años estudiando en Massachusetts como estudiante, puede calificar para ser high school completer y para recibir los beneficios. Tiene que graduarse de su escuela secundaria o completar el título equivalente como el HiSET exam, el examen de HiSET, que en otros estados se conoce como el GED. Entonces, tiene que graduarse de una manera u otra, o sea, completar ese requisito de escuela secundaria, sea por medio de estudiar en un edificio de secundaria o pasar su examen de equivalencia de high school. Y también tienen que firmar y presentar una declaración que se llama como el affidavit, jurada al papel declarando su intención de solicitar la ciudadanía dentro de los 120 días de elegibilidad. Eso es un requisito legal que pide el Estado diciendo, bueno, sabemos que quizás ahorita eres indocumentado, pero si en algún momento en el futuro tienes la oportunidad de aplicar para ciudadanía, queremos que tú afirmes que lo vas a hacer. O sea, eso no quiere decir que te va a perjudicar si no puedes aplicar para ciudadanía. Puede ser en el futuro, en 10 años, en 20, pero en algún momento queremos que tú nos digas ahorita que si en un momento dado tú tienes la oportunidad de aplicar para ciudadanía, que lo vas a hacer. Es un requisito legal. Suena muy
oficial, pero es parte del requisito que está pidiendo el estado de Massachusetts para que el estudiante pueda acceder a estas ayudas extras. Entonces, con que cumpla con esos tres requisitos, va a poder ser determinado que tiene acceso a los beneficios estatales. Em, de ahí, quiero que vean qué gran noticia es esta, de verdad. Por ejemplo, en una universidad de 2 años pública, antes de esta ley, si un estudiante era completamente indocumentado, tenía que pagar el costo total de un no residente. Entonces, en este ejemplo, vamos a decir que una clase, o sea, un curso, digamos, matemáticas. Un curso de matemáticas en la universidad es de 3 créditos, o sea, 3 horas a la semana. Antes tenían que pagar aproximadamente $1,400 por semestre para una clase nada más. Si querían tomar 4 clases, o sea, 4 cursos, matemáticas, inglés, ciencia, no sé, 4, son 12 créditos, tenían que pagar 5,472 aproximadamente por semestre. Entonces, un año escolar en la universidad son 2 semestres. Multiplicar eso por 2 es aproximadamente $11,000 al año en una escuela de 2 años pública, antes de la ley. Ahora, un estudiante indocumentado que cumpla con los requisitos de High School Completer, del estatus de High School Completer, ya tiene acceso a la cuota reducida, que es lo que usted ve en amarillo. Entonces, una clase es $750 en lugar de 1,400. Y 12 créditos es aproximadamente $3,000 al semestre, a diferencia a casi 5,500. Entonces ve que es una gran ayuda, un gran beneficio ya poder pagar la cuota de un residente de Massachusetts. Entonces ya sin ayuda extra es un gran descuento. Este ejemplo es de una universidad de 4 años pública. Estoy tomando diferentes ejemplos y eso sin incluir vivienda y no incluye tampoco la comida, o sea, solamente en las clases, la cuota de matrícula. Entonces, pueden ver 3 tipos de universidades aquí. Son las universidades estatales, State Universities, que son un poquito más pequeñas. Si el estudiante está cursando tiempo completo, hasta aproximadamente 12 créditos por semestre. Antes pagaban aproximadamente $8,600, ahora pagan $5,643 por semestre. Es una diferencia de casi $3,000. En una universidad estatal, UMass, por ejemplo, que hay 4 UMasses, UMass Boston, UMass Dartmouth, UMass Lowell, UMass Amherst, son las públicas más grandes. Si está cursando tiempo completo, antes de la ley, antes de este beneficio, los estudiantes indocumentados tenían que pagar casi, bueno, $18,500 al semestre. Em, Perdón, al año. Y ahora es 7,747 al año. Entonces, es un ahorro casi de $11,000 al año. Es gigantesco. Y vean esto, que ya teniendo esta ley en Massachusetts, ya hace que el estudiante pueda tener acceso a educación de muy buen precio, porque una universidad privada, por ejemplo, cuesta aproximadamente 22,000 al semestre. Entonces ya con esta nueva ley, los estudiantes van a poder tener acceso a escuelas públicas y mucho más baratas que una escuela privada, que es el ejemplo en azul. Entonces, tomen eso en cuenta. Em, y perdón, hace 2 minutos me confundí. Todos estos precios son por semestre. Perdón, dije por año, pero es por semestre. Entonces, multiplíquenlo por 2. Y ese es el costo total de un año. Entonces, vean los ahorros. Es gigantesco esto. Puede cambiar vidas. Y ha cambiado vidas en este último año desde que se firmó en ley en el 2023. Ahora también ustedes quizás han escuchado
sobre otro beneficio estatal que se conoce como Mass Educate, que es el colegio comunitario gratuito aquí en Massachusetts. Entonces, esto quiere decir que son este tipo de universidades. Colegio comunitario es público de 2 años. ¿Y de qué se trata? Es para cualquier estudiante que no haya obtenido ninguna licenciatura universitaria anteriormente. Cubre todas las cuotas de matrículas y cualquier tasa relacionada con los cursos elegibles. Em, Este beneficio que cubre el costo de un colegio comunitario no cubre las tasas específicas del programa como para pagar para exámenes extras o materiales, solamente cubre la cuota de matrícula, pero también ofrece un estipendio de hasta $1,200 por año académico para libros y materiales que no sean específicos a la materia. Em, entonces, por ejemplo, un estudiante que quiere estudiar para ser, no sé, técnico de computación. El beneficio de Mass Educate va a cubrir la cuota de matrícula, cualquier tasa relacionada a los cursos, pero no va a cubrir, por ejemplo, el costo de materiales técnicos extras. Pero el estudiante puede recibir por separado el estipendio de 1,200 y ya con eso puede comprarse sus libros o materiales. Am, entonces, es importante saber que este beneficio también ya está disponible. Para poder acceder a este beneficio de ir gratis a cualquier universidad pública de 2 años comunitaria aquí en Massachusetts, tienen que completar el formulario federal de FAFSA o, si son indocumentados, completar el equivalente de Massachusetts, que es el formulario de MASFA. Entonces, si no son elegibles los estudiantes para completar el formulario federal, Massachusetts, como parte de esta ley, también ha creado un formulario alternativo que se llama el MASFA. Entonces, este formulario MASFA es solamente para el estado. También les va a pedir información económica de la familia para saber dónde están, si son de muy bajos ingresos o altos ingresos, pero les va a servir al Estado y a las universidades públicas para ver cuánto dinero les otorgan de ayuda estatal. Entonces, si su estudiante no es elegible para llenar el formulario federal, no se tarden en llenar la MASFA también. Para ser elegibles para recibir el dinero y el descuento, los estudiantes se tienen que inscribir en al menos 6 créditos por semestre para mantener su estatus como estudiante activo y para que puedan recibir estos beneficios. Eso quiere decir que tienen que cursar mínimo 2 cursos por semestre para mantener su estatus como estudiante de Mass Educate y recibir el descuento y dinero. También tienen que mantener un progreso académico satisfactorio de acuerdo con los requisitos de la universidad, o sea, mantener su promedio dentro de los requisitos. Si bajan mucho, quizás le quitan el beneficio. Entonces, atención, estudiantes, para saber y educarse bien en decir, ok, ¿qué notas tengo que tener para no perder este beneficio? ¿Alguna pregunta? Ok. Les quiero ofrecer nada más algunos detalles sobre el formulario MASFA. Entonces, este es el formulario de ayuda financiera de Massachusetts. No lo confundan, obviamente, con el FAFSA, que es el formulario federal. Entonces, este formulario de MASFA, como les dije, es solamente para los estudiantes que no califican para la FAFSA federal. O sea, ya existe esta alternativa estatal. Solamente está disponible en formato electrónico, o sea, las solicitudes en papel no están disponibles. Pueden acceder al formulario utilizando el enlace que les puse aquí. em, y las solicitudes están disponibles a través del portal de la Oficina de Ayuda Financiera Estatal aquí en Massachusetts, que se llama OSFA, a veces MOSFA, o sea, Massachusetts Office of Student Financial Aid. No se confundan, la OSFA no es igual al Departamento de Educación Federal.
O sea, esto es solamente nuestra agencia aquí estatal. La solicitud más va a recopilar información para ayudar a determinar su elegibilidad económica, para poder ver para cuánto ustedes van a calificar. El estado de Massachusetts actualmente tiene muchos diferentes tipos de becas y al colectar información suya de su estatus económico, financiero, van a poder otorgarle el máximo dinero que su hijo o hija necesita. Es importante que el estudiante y ustedes como padres de familia lean cada pregunta antes de contestarla en el formulario electrónico. Em, es importante también que si ustedes tienen alguna pregunta, que acudan al consejero de su estudiante o a recursos gratuitos como los que proveemos en MIFA y alguien les puede ayudar a llenar este formulario. Si tienen muchas preguntas o si se sienten nerviosos, traten de acudir a recursos que les puedan ayudar para que no cometan errores en este formulario o para que no se sientan ansiosos. Siempre existe ayuda gratis para ustedes. Les voy a compartir al final algunos recursos para que ustedes puedan acceder a ayuda para llenar este formulario. Van a tener que firmar el formulario electrónicamente, y es preferido que ustedes lo hagan electrónicamente, pero sí hay una opción para firmar en papel al final del formulario, pero se va a tardar un poquito más. Entonces, si al final del formulario electrónico ustedes dicen quiero firmarlo, pero en papel, van a tener que imprimir el papel, firmarlo, mandar la firma a la Oficina de Asistencia Financiera Estudiantil de Massachusetts, OSFA, que lo va a revisar o va a revisar esa firma manualmente. Entonces eso se va a tardar un poquito más en calcular su elegibilidad para recibir estos programas perdón, estatales de ayuda financiera. Pero entonces es importante que reserven mínimo 1 o 2 horas después que ya esté disponible el formulario de masa, que pensamos que va a ser aproximadamente a principios de diciembre, para poder llenarlo y mandarlo y empezar el proceso para su estudiante para que califique para estos nuevos beneficios aquí en el estado. Para iniciar la MASFA, tienen que crear su cuenta y después van a ver esta página que se dice el dashboard y hagan clic en el azulejito donde dice Massachusetts Application for State Financial Aid 2024-2025. Entonces es importante que pongan atención al año, porque esa es la MASFA que ahorita está disponible para este año escolar, pero todavía no sacan la nueva para el próximo año. Entonces, si su estudiante está actualmente en el año 12, tienen que esperar hasta diciembre para que la nueva MASFA se haga disponible, que va a ser la MASFA del 2025-2026, que es el año entrante, el primer año de que su hijo o hija va a estar en la universidad, si ahorita están en año 12. Pues pongan atención aquí a la sección que dice documentos y que ustedes completen la MASFA adecuada, que siempre va a ser la del próximo año. Ok, ahora quiero pasar un poquito a hablar sobre diferentes recursos de becas privadas. Entonces ya sabemos lo federal, lo que determina acceso al dinero federal es el estatus migratorio. Ya sabemos un poquito más sobre los beneficios estatales que ya han sido expandidos para incluir a estudiantes indocumentados. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, eso es lo estatal. Pero también existe lo privado y eso es un poquito más difícil porque no hay un proceso global o universal. Cada agencia, cada organización privada va a tener sus propias becas, sus propias reglas. Pero aquí hay 3 recursos am, que, que les quería compartir que les pueden ayudar a llenar formularios para diferentes becas. El primero es Immigrants Rising, que es una agencia sin fin de lucro basada en California, que tiene un registro de becas privadas que no requieren estatus migratorio. Segundo, hay una aplicación que se llama Dreamers Roadmap, donde ustedes pueden crear una cuenta y
ver diferentes becas igual que no requieren estatus migratorio. Y finalmente es MALDEF, que es una organización creada am, por personas en que están involucradas en la educación, em, y también tienen una lista muy buena de becas. Entonces, empiecen a ver si pueden, por ejemplo, checar diferentes tipos de ayudas que puedan recibir de esas fuentes legales también, perdón, privadas, que no requieran algo legal, o sea, algún tipo de comprobante de su estatus migratorio. Em, Voy a parar ahí, voy a ver si tienen algunas preguntas ustedes antes de cerrar el webinario. Conéctense, por favor, con nosotros. Pueden conectarse en Facebook, en cualquier otra red social, pero si tienen preguntas, nos pueden hablar o escribir a este número, que es el 800-449 MEFA, que es el 6332. Es un equipo pequeño que trabaja en MIFA, gratis. Ayudamos a la gente por teléfono o por correo electrónico también en collegeplanning@mifa.org. Entonces es importante que ustedes sepan que estamos aquí para apoyarlos, sin cobrarles ni un centavo. Hablen, llamen, escriban, y uno de nuestros expertos les va a poder asesorar para poder ayudarle con con sus propias preguntas o em, su propia situación que ustedes estén viviendo en este momento. Les deseo mucha suerte en este proceso. Este webinario obviamente fue solamente de hora 20 minutos. Eh, Necesitaríamos 2 o 3 días completos para cubrir todo lo que necesitamos cubrir en este tema, pero espero que esto les haya servido como un comienzo para empezar a dialogar como familia y para empezar a hacer preguntas en sus escuelas, en sus comunidades, para que no pierdan acceso al dinero que merecen para pagar sus estudios académicos. Muy buena suerte. Voy a terminar de grabar, pero por favor pónganse en contacto si necesitan alguna ayuda o tengan alguna pregunta.